según lo que necesite cada una. Y ahí tengo el chat por si alguna necesita escribir. Entonces, este es el examen, la parte de biología del examen global de julio. Profe, una pregunta antes que empiece. ¿A dónde quedan las clases grabadas? Porque no las encontré. Y la semana pasada no sé hasta dónde llegaron. Bien, están las clases grabadas en el canal que la profe creó. Yo ahora ahí voy a reenviar el mensaje donde están ahí todas las clases grabadas. Porque la profe dice, acuérdense que les pone la presentación y todo eso, entonces ahí te lo mando ahora ahí en el grupo, así no me olvido. Ahí vos te metes y van a estar todas las clases. Ah, buenísimo. ¿Y hasta dónde llegaron la semana pasada? Bien, hemos llegado a la unidad 14, que es de tejidos. Hemos visto un tejido epitelial y tejido conectivo. Y hoy buenísimo, porque no pude cursar y llegué a este epitelial leyendo, así que... Entonces te falta solamente conjuntivo, porque acuérdate que la semana pasada al rendir el global también no tuvimos más clases. buenísimo, gracias, profe. Y hoy vamos a terminar toda la unidad 14. Bien. ¿Alguna otra consulta o pregunta antes? Seguimos entonces. Entonces, el global de julio, la parte de biología. La primera pregunta dice, la membrana plasmática define los límites de la célula y permite que ésta exista como una entidad diferente de su entorno. ¿Cuál de las siguientes características estructural y o funcional es propia de los lípidos que la componen? ¿Sí? Entonces nos está preguntando sobre los lípidos que componen la membrana celular. Acá teníamos 4 opciones para técnicos y las 5 opciones para odontología. Entonces, la primera opción decía, los glucolípidos se ubican principalmente en la cara interna de la membrana plasmática, ya que participan en el anclaje del citoesqueleto a la misma. ¿Sí? Eso sería incorrecto, porque en realidad se van a encontrar en la cara externa y va a estar formando, junto a las glucoproteínas, el glucocáliz. La opción B decía, los fosfolípidos constituyen el 60% de la membrana plasmática, formando una barrera para muchas sustancias hidrofílicas y de las partículas cargadas, disponiéndose en una forma de bicapa. ¿Sí? Eso era casi todo correcto, excepto que los fosfolípidos van a componer un 40% de la membrana, no el 60%. Por eso esa era incorrecta. La opción C dice, los fosfolípidos pueden interaccionar con proteínas periféricas tanto de la cara citosólica, es decir, la cara interna, como de la cara exoplasmática, es decir, afuera, a través de sus cabezas polares. Es decir, con sus cabezas polares y las proteínas se pueden interactuar tanto dentro como fuera. Por eso la C era correcta. La D que decía, las moléculas de colesterol que se ubican del lado externo de la membrana plasmática y participan de la adhesión de las células entre sí y en el reconocimiento de moléculas que deben interactuar con la célula. Esto es incorrecto porque el colesterol se va a ubicar entre las colas de los fosfolípidos y va a regular la fluidez. Y la E que decía que todas eran correctas es falsa. ¿Alguna duda con esta primera pregunta? Seguimos entonces. Cualquier cosa, volvemos. Sí, acá teníamos el dibujo de la membrana lipídica, sí, bilipídica, donde teníamos los fosfolípidos, teníamos esta estructura, donde la parte interna son las colas hidrofóbicas, y acá teníamos los distintos tipos de proteínas o lípidos que salen desde la membrana celular. La pregunta 2 dice, los lisosomas son vesículas que forman parte del sistema de endomembrana. ¿Cuál de las siguientes características es propia de estas organelas? Es decir, de los lisosomas. A. Presentan bombas en su membrana de transporte de protones al interior de la vesícula con gasto de energía. ¿Correcto? Esa sería la opción correcta. Ahora vamos a ver las otras y por qué son incorrectas.
presentan granos que contienen enzimas resultantes de las invaginaciones de la membrana lisosomal interna. Esto es falso porque las granas se van a encontrar en los cloroplastos. Si nosotros nos acordamos, dentro de los cloroplastos habían como moneditas verdes y esas moneditas son, o con forma de moneditas apiladas, son los granos. La opción C dice, presenta en su membrana pseudopeptidoglucanos que la protegen de la acción digestiva de las enzimas que contienen. Esto es falso porque van a contener oligosacáridos ricos en polilactasaminas que contienen ácido ciálico y a las glucoproteínas de membrana. La D, que era la última de técnico, decía, contienen enzimas hidrolíticas que atraviesan la membrana del lisosoma hacia el citosol para digerir las bacterias fagocitadas por las células. Y eso es falso porque no pueden atravesar la membrana, las enzimas de la membrana lisosomal. Y la E, que solamente está en odonto, dice que contiene enzimas oxidativas que permiten la degradación de los compuestos tóxicos y participando en la síntesis de lípidos. Eso es incorrecto porque eso es una propiedad de los peroxisomas que van a contener enzimas oxidativas y no de los lisosomas, que era lo que decía la pregunta. ¿Consultas hasta acá? ¿Seguimos? Sí, profe. Bien. Si no, volvemos. La pregunta 3 dice, las células glandulares pancreáticas que secretan enzimas digestivas se especializan en la síntesis de proteína para exportar. No me acuerdo si fue con ustedes que hablábamos de la secreción, ¿sí? Secretan, secreción es liberar. Entonces, las células glandulares pancreáticas que secretan enzimas digestivas se especializan en la síntesis de proteínas para exportar. ¿Qué organelas es particularmente abundante en este tipo de células para cumplir con esta función? A, retículo endoplasmático rugoso, eso es correcto porque era toda la parte de las proteínas se encargaba el retículo endoplasmático rugoso. La B eran los peroxisomas, que eso es incorrecto porque la función de ella es la degradación de lípidos y por lo tanto una desintoxicación. Los glisosomas son un tipo de peroxisomas, pero se encuentran en las semillas de las plantas, entonces también era incorrecto porque estábamos hablando de las células pancreáticas. Los lisosomas van a ocuparse de la degradación de macromoléculas y digestión molecular e intracelular, entonces también es incorrecto. Y la E, que estaba para odontología, donde dice que los ribosomas libres en el citoplasma, esto es incorrecto porque en realidad lo que nosotros necesitamos es retículo endoplasmático rugoso, entonces los ribosomas van a estar unidos al retículo endoplasmático rugoso. Por lo tanto, no es liso y eso va a generar que no estén sueltos en el citoplasma, ya que estos van a sintetizar proteínas cuando estén sueltos, cuando no están sueltos. Y era lo que necesitábamos. La pregunta 4 dice, a nivel alveolar, si en el alveolo del pulmón, se produce el intercambio de gases entre el aire y la sangre de los capilares sanguíneos. ¿Qué mecanismo de transporte utiliza el oxígeno y el dióxido de carbono para atravesar las membranas a través de las cuales se realiza este intercambio? Es decir, tengo un alveolo, un capilar, entre ellos hay un intercambio de gases, oxígeno y dióxido de carbono se van pasando uno al otro. Entonces me está preguntando qué tipo de transporte permite este proceso. Entonces, A, transporte activo a través de una proteína formadora de canal, que eso sería incorrecto porque sería para iones. B, transporte activo dependiente de ATP, que eso sería incorrecto porque es para sustancias que no pueden atravesar libremente la membrana. Endocitosis mediadas por receptor es incorrecto porque van a ingresar sustancias como colesterol e insulina. La E en odontología era la correcta y en técnicos en vez de E estaba como D, la difusión. Entonces, la D de pinocitosis es incorrecto porque es un tipo de endocitosis que va a permitir el ingreso de lípidos. ¿Sí? Entonces, en odontología era la E
y en técnicos era la de difusión. ¿Dudas hasta acá? ¿Seguimos? ¿Sí, alguien? Sí, profe. Sí, perfecto. Para saber si no se desconectó, más que todo. Un segundo. Sí, bueno, acá tenemos con este esquema los distintos tipos de difusiones. El oxígeno y el dióxido de carbono van a pasar por difusión simple, ¿sí? No necesitan ningún transportador ni gasto de energía, sino que va a ser contracorriente y van a favor del gradiente, entonces van a pasar sin gasto de energía y sin ninguna estructura o proteína transportadora o proteínas de canal. ¿Sí? Entonces, como es una molécula pequeña, van a pasar directamente y además de ser moléculas pequeñas, son moléculas no polares, entonces también van a pasar. No va a pasar así como con la glucosa, por ejemplo, que no permite pasar porque es una molécula muy grande, o con los iones, que son muy pequeños, pero tienen carga, y al tener carga, la membrana fosfolipídica no permite su pasaje. Con la pregunta 5, dice, la glucólisis es una ruta metabólica que ocurre en el citosol, tanto de células procariotas como de células eucariotas. ¿Cuál es el resultado de la glucólisis de una molécula de glucosa? ¿Sí? Es decir, yo tengo una molécula de glucosa, cuando termino el proceso de glucólisis, ¿qué obtengo? Hacia eso iba la pregunta. La opción correcta sería la B, que dice que son 2 moléculas de piruvato y la energía liberada se almacena en moléculas de ATP. ¿Sí? Estas moléculas de piruvato van a ingresar al ciclo de Krebs si es una respiración con oxígeno, o si no, a la fermentación si es una respiración sin oxígeno. Las que eran incorrectas eran A, 2 moléculas de etanol, agua y se libera dióxido de carbono, porque estos son los productos de la fermentación alcohólica. La C, que decía 2 moléculas de ácido láctico, agua y la energía liberada formando moléculas de ATP, también es falsa porque esto era de la fermentación láctica. La D, una molécula de un carbohidrato de 6 carbonos, agua, oxígeno libre. Incorrecto, porque esto es lo que se va a utilizar, ¿sí? Un carbohidrato de 6 carbonos viene a ser una glucosa, que es lo que se utiliza en el proceso de glucólisis. Y la E, que era solo para odonto, dice 2 moléculas de ácido cualacílico, agua y la energía liberada se almacena en moléculas de ATP. Esto sería incorrecto porque sería un paso siguiente, ¿sí? El ácido coalacético es el siguiente paso para que se empiece a formar la oxidación del piruvato, del ácido pirúvico. ¿Sí? Acá tenemos glucólisis, sería este segmento, ¿sí? Y luego todo esto ya va a ocurrir o en el citoplasma o va a ocurrir en la membrana, en la mitocondria, perdón. ¿Sí? Entonces nosotros solamente nos preguntaban esto. Entonces en el proceso de glucólisis voy a obtener ácido pirúvico y ATP, solo eso. A partir de una molécula de glucosa voy a tener 2 ácidos pirúvicos porque cada ácido pirúvico tiene 3 carbonos y la glucosa tiene 6. Y estos serían los siguientes pasos, que eran las otras opciones que nos daban. Sí, perdón, este es todo el proceso de glucólisis que iniciamos con una glucosa, vamos gastando energía y acá se va almacenando energía en forma de ATP y 2 ácidos pirúvicos que son los que se forman. ¿Seguimos? Sí. Sí, bien. La pregunta 6 decía, ¿en qué fase del ciclo celular se produce la duplicación del ADN? ¿Sí? El ciclo celular, si pensamos, teníamos 3 grandes momentos: interfase, mitosis o meiosis y citocinesis. Y a su vez, la interfase la dividíamos en G1, S y G2, y la mitosis y meiosis, según en cada caso, la dividíamos profase, metafase, anafase y telofase. Entonces, durante la mitosis sería incorrecto porque durante la mitosis la división del material genético, es decir, la división del núcleo
la repartición de material genético para las dos células hijas, entonces sería incorrecto. En la fase G1 de la interfase también es incorrecto porque en la fase G1 se iban a duplicar ciertas organelas para el crecimiento celular. En la fase G2 también es incorrecto porque ya en esa fase ya está casi preparada la célula para empezar la mitosis o empieza a terminar de prepararse para iniciar la mitosis con el ensamblaje de algunas organelas. La correcta era la fase S de la interfase, es decir, en la segunda fase de la interfase. G1, S, que la S venía de síntesis de ADN, y después la opción E, que estaba en odontología, era meiosis. También sería incorrecto porque ya en la meiosis lo que vas a ver es una división del material genético y no una duplicación del material genético. Entonces, ustedes en sus apuntes tenían este esquema donde en G1 había un crecimiento y duplicación de organelas, la S era la replicación del ADN y la G2 era el ensamblaje y preparación de organelas y estructuras para la mitosis. La mitosis es la división del núcleo, es decir, la división del material genético, por lo tanto ya el material ya tenía que estar duplicado, y la C era la citocinesis, que generaba la división del citoplasma. Y de esa manera, en el proceso de mitosis, obteníamos dos células idénticas, con la misma cantidad de material genético. Vamos a la pregunta 7. La capacidad de degustar un producto amargo se debe a la presencia de un alelo dominante. Si un hombre que presenta esa capacidad gustativa y es heterocigota para esa característica, es decir, que un alelo sí presenta dominante y otro alelo es recesivo, se casa con una mujer que no percibe el sabor amargo, ¿qué probabilidad habrá de que un hijo de ambos no perciba el sabor amargo? Es decir, acá teníamos que cruzar una persona heterocigota y una persona homocigota recesivo. ¿Sí? En la parte superior vendría a ser el padre, que es el heterocigota porque percibe el sabor, y en el lateral vendría a ser la madre, que no recibe el sabor. Entonces, teníamos que, acá está pintado en celestito, estos que son heterocigotas, perdón, en naranja, estos que son heterocigotas, va a ser un 50% heterocigota, un 50% va a poder percibir el sabor amargo y un 50% de probabilidades de que no perciba el sabor amargo, ya que sería homocigota recesiva. Entonces, si vemos las opciones, la única opción correcta era el 50%. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Se entendió el problemita de genética? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno, y acá serían todas las opciones y la E solamente para odontología. La pregunta 8 dice, los seres humanos pueden hospedar muchas especies de parásitos como opsiuros, tricuros, anquilostomas, ascaris y triquinas. ¿A qué grupo pertenecen estos organismos? Acá difieren un poquito las opciones, entonces vamos a ver primero odontología y después las de técnica. En odontología las opciones eran zooflagelados, eso era incorrecto porque son los trypanosomas y giardia, los zooflagelados. Platenmiltos, correctos, teníamos la fasciolata hepática, la teniasis, también era incorrecta. Los opalínidos, que son el que se encontraban en los tractos digestivos de sapos, ranas, peces y reptiles. Estábamos hablando de parásitos en la especie humana, entonces también sería incorrecto. Y los esporozoos también son incorrectos porque serían ejemplos de Plasmodium. Entonces, el que era correcto, los que vimos anteriormente, o los que menciona el problema anteriormente, son todos nemátodos. Entonces, en tecnicatura, en vez de ser la E la correcta, era la D la correcta, pero habían otras opciones, ya que esta unidad los vimos por separado porque cada facultad tiene una terminología diferente. Entonces, la incorrecta, diplomonadas, eran incorrectas porque incluía la Giardia intestinalis, los plantelmilto, fasciolata hepática, estioma y taniasis
¿sí? Sería incorrecto. Y los alveolados, que son los dinoflagelados y esporozoodos. ¿Sí? Nosotros acá en odontologías los separamos y en tecnicatura estos están todos juntos. Por eso son totalmente diferentes las opciones de una hacia la otra. Acá tenemos los ejemplos de los nemátodos que mencionaba el problema. Pregunta 9. Con respecto de los virus, señale lo correcto. A. Los bacteriófagos son ADN virus que se encargan de lisogenizar bacterias uniendo su material genético al del procarionte. Eso es correcto, esa es la definición de bacteriófagos. B. Todos los virus tienen una cubierta lipoproteica. Eso es incorrecto porque algunos pueden tenerla. C. El HIV es un ARN virus que produce proteínas virales en forma directa. Es incorrecto porque es un retrovirus. Y de esta manera realiza una transcripción inversa a partir del ADN obtenido luego de sintetizar sus proteínas. Entonces eso sería incorrecto. D. El virus de la polio infecta solo el tracto respiratorio. Incorrecto. Mayormente el tracto respiratorio, pero afecta también el intestinal y a veces las haces nerviosas. Y la E, que era solamente en odontología, dice, los virus son portadores de ADN y ARN, en los cuales pueden llevar a cabo sus funciones en el interior de la célula hospedadora. Si esa oración, si la leemos muy rápidamente, parece correcta, pero lo incorrecto está ahí. ¿Sí? Los virus no tienen ADN y ARN, tiene uno de los dos, o ADN o ARN. Y después, ellos mismos, una vez que ingresan a la célula, pueden producir ADN o ARN según lo que necesiten, pero el virus solamente tiene o uno u otro. ¿Sí? Esto es muy importante porque es una letrita, pero una letrita que le cambió todo el sentido a la oración. Entonces es importante que siempre leamos con detalle y con cuidado. Sí, yo sé que a veces el apuro o los nervios nos hacen leer mal, pero intentemos siempre de tomarnos ese tiempito. Por eso, justamente, si nosotros analizamos, nos alcanza el tiempo y eso es importante, por eso les hacemos rendir tantos exámenes para que se vayan acostumbrando. Y la última, sí, bueno, acá tendríamos, esto sería el VIH, que es el retrovirus. Y la última pregunta dice, ¿cuál de las siguientes enfermedades es causada por una bacteria? Entonces, la varicela es incorrecta porque es causado por herpevirus o adenovirus. Los herpes van a ser producidos por herpevirus. La hepatitis A es un virus ARN. La gonorrea es correcta y es provocada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae. Y la actiniasis es incorrecto porque sería un animal de la clase Cestoda. ¿Dudas? ¿Consultas? Bien, y ustedes ahí en sus apuntes tenían el esquemita de los virus y de las bacterias. ¿Alguna duda, consulta del global? ¿Algo que no les haya quedado claro? Bien. Parecería que quedó todo claro. Un segundo, que voy a cortar el video y ya continuamos con la siguiente parte.